Estoy bastante confundido y aterrorizado. Todo es tan extraño, repentino y terrible. Intente, dijo Thorndyke, calmarse un poco y contarnos qué ha pasado. Lo haré, fue la respuesta agitada. Es mi primo, Dinatep Biramji. Su apellido es el mismo que el mío. Hace un momento fui a su habitación y me horrorizó encontrarlo tirado en el suelo, mirando el techo y soplando así, e hinchó las mejillas con un suave ruido de soplido. Le hablé y le sacudí la mano, pero estaba como un hombre muerto. Esta es la casa. Hola de nuevo. Hoy abrimos el tercer archivo del Dr. Thorndyke en editorial Audiolibros en Latino, La Esfinge de Nueva Jersey, un crimen que parece perfecto y un rastro imposible de seguir, hasta que la ciencia forense entra en acción para hacer hablar a las pistas mudas. Ajusta el volumen, que la investigación comienza. La Esfinge de Nueva Jersey. Este es un barrio bastante curioso, Jervis, comentó mi amigo Thorndyke al entrar en Upper Bedford Place, una especie de pajar para aves de paso cosmopolitas, especialmente las de la variedad oriental. Las caras asiáticas y africanas que se ven en las ventanas de estas pensiones en Bloomsbury casi sugieren un desbordamiento de las galerías etnográficas del adyacente Museo Británico. Sí, concordé. Debe de haber una población considerable de africanos, japoneses e hindúes en Bloomsbury, particularmente hindúes. Mientras hablaba, y como ilustración de mi afirmación, un hombre de piel oscura salió corriendo de una de las casas más abajo en la calle y comenzó a avanzar hacia nosotros de manera rápida y desconcertada, deteniéndose a mirar cada puerta de la calle a medida que llegaba a ella. Su condición de estar sin sombrero, aunque estaba excesivamente bien vestido, y su manera agitada atrajeron inmediatamente mi atención y también la de Thorndyke, pues este último comentó: «Nuestro amigo parece estar en apuros, un accidente tal vez, o un caso de enfermedad repentina». Aquí, el desconocido, observando nuestra aproximación, corrió a nuestro encuentro y preguntó en tono agitado: «¿Podrían decirme, por favor, dónde puedo encontrar un médico?» «Soy médico», respondió Thorndyke, «y también mi amigo». Nuestro conocido agarró la manga de Thorndyke y exclamó con avidez: «Vengan conmigo entonces, rápido, por favor, ha ocurrido algo terrible». Nos llevó apresuradamente a algo entre un trote y una caminata rápida, y mientras avanzábamos continuó con excitación: «Estoy bastante confundido y aterrorizado. Todo es tan extraño, repentino y terrible». «Intente», dijo Thorndyke, «calmarse un poco y contarnos qué ha pasado». «Lo haré», fue la respuesta agitada. «Es mi primo, Dinatep Biramji. Su apellido es el mismo que el mío. Hace un momento fui a su habitación y me horrorizó encontrarlo tirado en el suelo, mirando el techo y soplando así, e hinchó las mejillas con un suave ruido de soplido. Le hablé y le sacudí la mano, pero estaba como un hombre muerto. Esta es la casa». Subió corriendo los escalones hasta una puerta abierta en la que un botones bastante asustado hacía guardia, y corriendo por el vestíbulo subió rápidamente las escaleras. Siguiéndolo de cerca, llegamos a un rellano del primer piso bastante oscuro, donde ante una puerta entreabierta, una criada estaba escuchando con una expresión de asombro un sonido rítmico de ronquidos que salía de la habitación. El hombre inconsciente yacía como el señor Biramji había dicho, mirando fijamente al techo con los ojos muy abiertos y vidriosos, hinchando ligeramente las mejillas con cada respiración. Pero la respiración era superficial y lenta, y se hacía perceptiblemente más lenta, con pausas cada vez más largas. E incluso mientras yo lo cronometreaba con mi reloj, mientras Thorndyke examinaba las pupilas con la ayuda de una cerilla de cera, se detuvo. Puse mi dedo en la muñeca y capté 1 o 2 latidos lentos y vacilantes. Luego el pulso se detuvo también. «Se ha ido», dije. «Debe de habérsele reventado una de las grandes arterias». «Aparentemente», dijo Thorndyke, «aunque uno no lo hubiera esperado a su edad. Pero espere, ¿qué es esto?».
Señaló la oreja derecha, en cuyo hueco se habían acumulado unas gotas de sangre, y mientras hablaba pasó la mano suavemente sobre la cabeza del hombre muerto y la movió ligeramente de lado a lado. «Hay una fractura en la base del cráneo», dijo, «y signos bastante claros de contusión en el cuero cabelludo». Se volvió hacia el señor Biramji, que estaba retorciéndose las manos y mirando incrédulamente al muerto, y preguntó: «¿Puede arrojar alguna luz sobre esto?». El indio lo miró inexpresivamente. La repentina tragedia parecía haberle paralizado el cerebro. «No entiendo», dijo. «¿Qué significa?». «Significa», respondió Thornlake, «que ha recibido un fuerte golpe en la cabeza». Durante unos momentos el señor Biramji continuó mirando inexpresivamente a mi colega. Luego pareció darse cuenta repentinamente de la importancia del comentario de Thornlake, pues se levantó excitado y se volvió hacia la puerta, fuera de la cual los dos sirvientes estaban merodeando. «¿A dónde ha ido la persona que entró con mi primo?», exigió. «¿Lo viste, Albert?», dijo la criada. «Dile al señor Biramji a dónde fue». El botones entró de puntillas en la habitación con un ojo temeroso fijo en el cadáver y respondió vacilante: «Solo le vi la espalda cuando salía y todo lo que sé es que giró a la izquierda. Quizás ha ido a buscar un médico». «¿Puede darnos alguna descripción de él?», preguntó Thornlake. «Solo le vi de espalda», repitió el botones. «Era un caballero algo bajo y llevaba un traje oscuro y un sombrero de fieltro duro. Eso es todo lo que sé». «Gracias», dijo Thornlake. «Es posible que queramos hacerle algunas preguntas más en breve». Y habiendo conducido el botones a la puerta, la cerró y se volvió hacia el señor Biramji. «¿Tiene alguna idea de quién era el que estaba con su primo?», preguntó. «Ninguna en absoluto», fue la respuesta. «Estaba sentado en mi habitación de enfrente escribiendo cuando oí a mi primo subir las escaleras con otra persona con la que estaban hablando. No pude oír lo que decía. Entraron en su habitación, esta habitación, y ocasionalmente podía captar el sonido de sus voces. En aproximadamente un cuarto de hora oí abrirse y cerrarse la puerta, y luego alguien bajó las escaleras suavemente y bastante rápido. Terminé la carta que estaba escribiendo, y cuando lo hube dirigido, entré aquí para preguntar a mi primo quién era el visitante. Pensé que podría ser alguien que hubiera venido a negociar por el rubí». «¿El rubí?», exclamó Thornlake. «¿A qué rubí se refiere?». «El gran rubí», respondió Biramji. «Pero por supuesto usted no ha...». Se interrumpió repentinamente y quedó unos momentos mirando a Thornlake con los labios entreabiertos y los ojos muy abiertos. Luego se dio la vuelta bruscamente y, arrodillándose junto al muerto, comenzó, de una manera curiosa, acariciante y medio apologética, primero a pasar sus manos suavemente sobre el cuerpo a la altura de la cintura y luego a desabrochar la ropa. Esto dejó a la vista un hermoso cinturón de cuero suave, evidentemente de factura nativa, usado junto a la piel y provisto de 3 bolsillos. El señor Biramji los desabotonó y exploró en rápida sucesión, y fue evidente que estaban todos vacíos. «¡Ha desaparecido!», exclamó en tono bajo e intenso. «¡Desaparecido! ¡Ah! Pero qué poco importaría. Pero tú, querido Dinazá, mi hermano, mi amigo, tú te has ido también». Levantó la mano del muerto y la presionó contra su mejilla, murmurando palabras cariñosas en su propia lengua. Luego la dejó con reverencia y se levantó de un salto, y me sorprendió el cambio en su aspecto. El rostro delicado, gentil y refinado se había convertido repentinamente en el rostro de una furia, feroz, siniestro, vengativo. «Ese miserable debe morir», exclamó con voz ronca. «Ese bruto sórdido que, sin compasión, ha aplastado una vida preciosa, como uno aplastaría descuidadamente una mosca, por el bien de un cristal insignificante. Debe morir, si tengo que seguirlo y estrangularlo con mis propias manos». Thornlake puso su mano sobre el hombro de Biramji. «Simpatizo con usted muy cordialmente», dijo. «Si es como piensa, y las apariencias sugieren que su primo ha sido asesinado como un mero incidente de robo, la vida del asesino está perdida y la justicia clama por retribución.
El hecho del asesinato se determinará a favor o en contra mediante una investigación adecuada. Mientras tanto, tenemos que averiguar quién es este hombre desconocido y qué sucedió mientras estaba con su primo. Biramji hizo un gesto de desesperación. Pero el hombre ha desaparecido y nadie lo ha visto. ¿Qué podemos hacer? Miremos a nuestro alrededor, respondió Thorndyke, y veamos si podemos juzgar qué ha sucedido en esta habitación. ¿Qué es esto, por ejemplo? Recogió de un rincón cerca de la puerta un pequeño objeto de cuero que entregó al señor Biramji. El indio lo agarró con avidez, exclamando: «¡Ah! Es la bolsita en la que mi primo solía llevar el rubí, así que lo había sacado de su cinturón». «¿No se habría caído por casualidad?», sugerí. En un instante el señor Biramji estaba de rodillas, escudriñando y tanteando por el suelo, y Thorndyke y yo nos unimos a la búsqueda. Pero, como era de esperar, no había ni rastro del rubí, ni de hecho de nada más, excepto un sombrero que recogí de debajo de la mesa. «No», dijo el señor Biramji, levantándose con aire abatido. «Se ha ido, por supuesto que se ha ido, y el villano asesino». Aquí su mirada cayó sobre el sombrero que yo había dejado sobre la mesa y se inclinó hacia adelante para mirarlo. «¿De quién es este sombrero?», preguntó, mirando la silla en la que se había colocado el sombrero de Thorndyke y el mío. «¿No es de su primo?», preguntó Thorndyke. «No, ciertamente no. Su sombrero era como el mío. Los dos compramos los dos juntos. Tenía un forro de seda blanco con sus iniciales de B en oro. Este no tiene forro y es un sombrero mucho más viejo. Debe ser el sombrero del asesino». «Sí lo es», dijo Thorndyke. «Ese es un hecho muy importante. Importante en dos aspectos. ¿Podría dejarnos ver su sombrero?». «Ciertamente», respondió Biramji caminando rápidamente pero con paso suave hacia la puerta. Mientras salía, cerrando la puerta silenciosamente atrás de sí, Thorndyke recogió el sombrero abandonado y se lo probó rápidamente en la cabeza del muerto. Hasta donde pude juzgar, parecía encajar, y esto lo confirmó Thorndyke al volver a colocarlo sobre la mesa. «Como ve», dijo, «es al menos un ajuste práctico, lo cual es un hecho de cierta importancia». Aquí, el señor Biramji regresó con su propio sombrero, que colocó sobre la mesa al lado del otro, y así colocados con la copa hacia arriba, los dos sombreros eran muy similares. Ambos eran de fieltro negro, duro, de la forma hongo predominante y de buena calidad. Y la diferencia de su edad y estado de conservación era llamativa, pero cuando Biramji les dio la vuelta y exhibió sus interiores, se vio que mientras el sombrero extraño no tenía forro, salvo la cinta de cuero para la cabeza, el de Biramji tenía un forro de seda blanca y llevaba las iniciales del propietario en letras doradas en relieve. «Lo que sucedió», dijo Thorndyke, cuando hubo comparado cuidadosamente los dos sombreros, «parece bastante obvio. Los dos hombres al entrar colocaron sus sombreros con la copa hacia arriba sobre la mesa. De alguna manera, tal vez durante una lucha, el sombrero del visitante fue derrubado y rodó debajo de la mesa. Entonces el extraño, al irse, recogió el único sombrero visible, casi idénticamente similar al suyo, y se lo puso». «¿No es bastante singular», pregunté, «que no notara la sensación diferente de un sombrero extraño?» «Creo que no», respondió Thorndyke. «Si notó algo inusual, probablemente asumió que se lo había puesto al revés. Recuerde que estaría extremadamente apresurado y agitado, y una vez que hubiera salido de la casa no se atrevería a correr el riesgo de volver, aunque sin duda se daría cuenta de la gravedad del error. Y ahora», continuó, «¿le importaría darnos algunos detalles? Ha hablado de un gran rubí que tenía su primo y que parece haber desaparecido». «Sí, vengan a mi habitación y les hablaré de ello, pero primero depositemos a mi pobre primo decentemente en su cama». «Creo», dijo Thorndyke, «que el cuerpo no debería moverse hasta que la policía lo haya visto». «Quizás tenga razón», convino Biramji a regañadientes, «aunque parece insensible dejarlo tirado ahí». Con un suspiro se volvió hacia la puerta y Thorndyke le siguió llevando los dos sombreros.
Mi primo y yo, dijo nuestro anfitrión cuando estuvimos sentados en su gran dormitorio, sala de estar, estábamos ambos interesados en las piedras preciosas. Yo comercio con todo tipo de piedras que se encuentran en Oriente, pero Dinazá comerciaba casi exclusivamente con rubíes. Era un muy buen juez de esas hermosas gemas y solía hacer viajes periódicos a Birmania en busca de rubíes sin cortar de tamaño o calidad inusuales. Hace unos 4 meses adquirió el Mogok en la Alta Birmania, un magnífico espécimen de más de 28 quilates de peso, perfectamente impecable y de color más magnífico. Había sido cortado toscamente, pero mi primo tenía la intención de volver a cortarlo a menos que recibiera una oferta ventajosa por él mientras tanto. ¿Cuál sería el valor de tal piedra?, pregunté. Es imposible decirlo. Un rubí realmente grande y fino de color perfecto es mucho, mucho más valioso que el diamante más fino del mismo tamaño. Es la más preciosa de todas las gemas, con la posible excepción de la esmeralda. Un buen rubí de 5 quilates vale unas 3.000 libras, pero por supuesto el valor aumenta desproporcionadamente con el aumento de tamaño. 50.000 libras sería un precio moderado para el rubí de Dinazá. Durante este relato noté que Thorndyke, mientras escuchaba atentamente, estaba dando vueltas al sombrero del extraño en sus manos, escudriñándolo minuciosamente tanto por dentro como por fuera. Cuando Biramji concluyó, comentó: «Tendremos que informar a la policía de lo que ha sucedido, pero como mi amigo y yo seremos llamados como testigos, me gustaría examinar este sombrero un poco más de cerca antes de que se lo entregue. ¿Podría dejarme un cepillo pequeño y duro? Un cepillo de uñas seco serviría». Nuestro anfitrión cumplió con prontitud, de hecho con avidez. La manera autoritaria y decidida de Thorndyke le había impresionado claramente, pues dijo mientras entregaba a mi colega un cepillo de uñas nuevo: «Le agradezco su ayuda y la valoro. No debemos depender solo de la policía». Acostumbrado como estaba a los métodos de Thorndyke, su procedimiento no fue inesperado, pero el señor Biramji lo observó con un interés sin aliento y no poca sorpresa cuando, poniendo una hoja de papel de carta sobre la mesa, acercó el sombrero y cepilló firme pero lentamente, de modo que el polvo desalojado cayera sobre él. Como no era un sombrero muy bien cuidado, el rendimiento fue considerable, especialmente cuando se pasó el cepillo por debajo de la curva del ala, y muy pronto el papel contuvo un montoncito. Luego Thorndyke dobló el papel en un paquete pequeño y, habiendo escrito «exterior» en él, lo puso en su cartera. «¿Por qué hace eso?», preguntó el señor Biramji. «¿Qué le dirá el polvo?». «Probablemente nada», respondió Thorndyke, «pero este sombrero es nuestra única pista directa sobre la identidad del hombre que estaba con su primo y debemos aprovecharla al máximo. El polvo, ya sabe, es solo una masa de fragmentos desprendidos de los objetos circundantes. Si los objetos son inusuales, el polvo puede ser bastante distintivo. Podría identificar fácilmente el sombrero de un molinero o el trabajador del cemento». Mientras hablaba, invirtió el sombrero y bajó el forro de cuero de la cabeza, tras lo cual una serie de tiras de papel doblado cayeron dentro de la copa. «¡Ah!», exclamó Biramji, «tal vez aprendamos algo ahora». Recogió las tiras dobladas y comenzó a abrirlas con avidez, y las examinamos sistemáticamente una por una. Pero fueron singularmente decepcionantes y poco informativas. Principalmente consistían en tiras de periódico con una o dos circulares, una hoja de una lista de precios de estufas de gas, una parte de un sobre grande en la que quedaban los restos de una dirección que decía NDONWC y un trozo de papel evidentemente cortado verticalmente y que llevaba la mitad derecha de algún tipo de lista. Esta decía el 3OZ 5 DWTS EEP 9 medios. «¿Puede sacar algo de esto?», pregunté entregando el papel a Thorndyke. Lo miró reflexivamente y respondió mientras lo copiaba en su cuaderno: «Tiene al menos algún carácter. Si lo consideramos con los otros datos, deberíamos obtener algún tipo de indicio de él.
pero estos trozos de papel no nos dicen mucho. Quizás su característica más sugerente es su cantidad y la forma en que, como sin duda habrá notado, estaban dispuestos a los lados del sombrero. Será mejor que los volvamos a poner como los encontramos para beneficio de la policía. La naturaleza de la sugerencia a la que se refería no era muy obvia para mí, pero la presencia del señor Biramji hacía desaconsejable la discusión. Tampoco hubo oportunidad, pues apenas habíamos reconstituido el sombrero cuando nos dimos cuenta de que varias personas subían las escaleras y luego oímos el sonido de golpes bastante imperiosos en la puerta de la habitación del muerto. El señor Biramji abrió la puerta y salió al rellano, donde se habían reunido varias personas, incluidos los 2 sirvientes y un agente de policía. «Entiendo», dijo el policía, «que aquí pasa algo malo, ¿es así?» «Ha ocurrido algo muy terrible», respondió Biramji, «pero los doctores pueden decírselo mejor que yo». Aquí miró suplicante a Thorndyke y ambos salimos y nos unimos a él. «Un caballero, el señor Dinathan Biramji, ha fallecido en circunstancias algo sospechosas», dijo Thorndyke, y mirando al grupo de personas naturalmente curiosas en el rellano, continuó. «Si entran en la habitación donde ocurrió la muerte, les daré los hechos tal como los conocemos». Con esto abrió la puerta y entró en la habitación con el señor Biramji, el agente y yo. Al abrirse la puerta, los espectadores se estiraron hacia adelante y una mujer de mediana edad profirió un grito de horror y nos siguió a la habitación. «¡Esto es espantoso!», exclamó con una mirada estremecida el cadáver. «Los sirvientes me lo contaron cuando entré hace un momento y envié a Albert a buscar a la policía de inmediato. ¿Pero qué significa? ¿No creerán que el pobre señor Dinathan ha sido asesinado?» «Será mejor que obtengamos los hechos, señora», dijo el agente, sacando un gran cuaderno negro y dejando su casco sobre la mesa. Se volvió hacia el señor Biramji, que se había hundido en una silla y estaba sentado, la viva imagen del dolor, mirando a su primo muerto. «¿Podría decirme amablemente qué sabe sobre cómo sucedió?» Biramji repitió la sustancia de lo que nos había dicho, y cuando el agente hubo tomado su declaración, Thorndyke y yo dimos los pocos detalles médicos que pudimos proporcionar y entregamos al agente nuestras tarjetas. Luego, habiendo ayudado a depositar el cadáver en la cama y cubrirlo con una sábana, nos dispusimos a despedirnos. «Han sido muy amables», dijo el señor Biramji mientras nos estrechaba las manos calurosamente. «Estoy más que agradecido. Tal vez se me permita visitarles y escuchar si han averiguado algo nuevo», concluyó discretamente. «Estaremos encantados de verle», respondió Thorndyke, «y de darle cualquier ayuda que podamos». Y con esto nos marchamos, observados inquisitivamente escaleras abajo por los huéspedes y los sirvientes que aún merodeaban en las cercanías de la cámara de la muerte. «Si la policía no tiene más información que nosotros», comenté mientras caminábamos hacia casa, «no tendrán mucho en lo que basarse». «No», dijo Thorndyke, «pero debe recordar que este crimen, como estamos justificados en asumir que es, no es un hecho aislado. Es el cuarto de prácticamente el mismo tipo en los últimos 6 meses. Tengo entendido que la policía tiene algún tipo de información con respecto al presunto criminal, aunque no puede valer mucho, visto que no se ha hecho ningún arresto, pero hay nueva evidencia esta vez. El intercambio de sombreros puede ayudar considerablemente a la policía». «¿De qué manera? ¿Qué evidencia proporciona?» «En primer lugar, sugiere una partida apresurada, lo que parece conectar al hombre desaparecido con el crimen. Luego lleva puesto el sombrero del muerto, aunque no es probable que continúe usándolo. Puede ser visto y proporcionar una pista. Sabemos que ese sombrero le queda bastante bien y sabemos su talla, así que sabemos el tamaño de su cabeza. Finalmente tenemos el propio sombrero del hombre». «No creo que la policía obtenga mucha información de eso», dije. «Probablemente no», convino él. Sin embargo, ofrecía 1 o 2 sugerencias interesantes, como probablemente observó. «No me sugirió nada en absoluto», dije. «Entonces», dijo Thorndyke, «solo puedo recomendarle que recuerde nuestra sencilla inspección y considere el significado de lo que encontramos».
Tuve que aceptar esto como cierre de la discusión por el momento, y como tenía que hacer una visita a mi librero con respecto a algunos informes que había dejado para encuadernar, me separé de Thorndyke en la esquina de Chichester Rents y lo dejé seguir su camino solo. Mi asunto con el librero me llevó más tiempo del que esperaba, pues tuve que esperar mientras se completaba la rotulación en los lomos, y cuando llegué a nuestro despacho en Kingsbench Walk, encontré a Thorndyke aparentemente en la etapa final de algún experimento evidentemente relacionado con nuestra última aventura. El microscopio estaba sobre la mesa con un portaobjetos en la platina y un segundo al lado, pero Thorndyke aparentemente había terminado sus investigaciones microscópicas, pues al entrar yo tenía en la mano un tubo de ensayo lleno de un fluido de color ahumado. «Veo que he estado examinando el polvo del sombrero», dije. «¿Arroja alguna nueva luz sobre el caso?» «Muy poca», respondió. «Es solo polvo común, fibras variadas y partículas orgánicas y minerales misceláneas. Pero hay un par de pelos del interior del sombrero, ambos de color castaño claro, y uno del tipo atrófico, en forma de signo de exclamación, que se encuentra en el margen de las zonas calvas, y el polvo exterior muestra trazas minúsculas de plomo, aparentemente en forma de óxido. ¿Qué saca de eso?» «Tal vez el hombre es fontanero o pintor», sugerí. «Cualquiera de los dos es posible y digno de consideración», respondió, pero su tono me dejó claro que esa no era su propia inferencia, y una fila de 5 directorios de correos consecutivos que ya había notado alineados al final de la mesa me dijo que no solo había formado una hipótesis sobre el tema, sino que probablemente la había confirmado o refutado, porque el directorio de correos era uno de los libros de referencia favoritos de Thorndyke, y la cantidad de información curiosa y recóndita que lograba extraer de sus páginas prosaicas no habría sorprendido a nadie más que a los compiladores de la obra. En este momento, el sonido de pasos subiendo nuestras escaleras se hizo audible. Era tarde para visitas de negocios, pero no estábamos desacostumbrados a visitas tardías, y un familiar rat de nuestro pequeño llamador de latón pareció explicar la visita inoportuna. «Eso suena como la llamada del superintendente Miller», dijo Thorndyke mientras cruzaba la habitación para abrir la puerta. «Y resultó ser el superintendente, pero no solo». Al abrirse la puerta, el oficial entró con 2 caballeros, ambos nativos de la India, y uno de los cuales era nuestro amigo el señor Biramji. «Tal vez», dijo Miller, «será mejor que me pase un poco más tarde». «No, por mi cuenta», dijo Biramji. «Solo tengo unas pocas palabras que decir y no hay nada secreto en mi asunto. ¿Puedo presentarles a mi pariente, el señor Kambata, estudiante del Inner Temple?» El compañero de Biramji se inclinó ceremoniosamente. «Biramji vino a mi despacho hace un momento», explicó, «para consultarme sobre este terrible asunto, y por casualidad me mostró su tarjeta. No había oído hablar de usted, pero supuso que era un médico ordinario. No se dio cuenta de que había entretenido a un ángel sin saberlo, pero yo, que conocía su gran reputación, le aconsejé que pusiera sus asuntos en sus manos, sin perjuicio de las investigaciones oficiales», añadió el señor Kambata apresuradamente, inclinándose ante el superintendente. «Y yo», dijo el señor Biramji, «decidí al instante actuar según el consejo de mi pariente. He venido a rogarle que no deje piedra sin mover para asegurar el castigo del asesino de mi primo. No escatime gastos. Soy un hombre rico y la propiedad de mi pobre primo vendrá a mí. En cuanto al rubí, recupérelo si puede, pero no tiene importancia. Venganza, justicia es lo que busco. Entrégueme al miserable en mis manos o en manos de la justicia, y le doy el rubí o su valor libremente, con gusto». «No hay necesidad», dijo Thorndyke, «de tal incentivo extraordinario. Si desea que investigue este caso, lo haré, y usaré todos los medios a mi disposición, sin perjuicio, como dice su amigo, de las reclamaciones apropiadas de los oficiales de la ley. Pero entienda que no puedo hacer promesas, no puedo garantizar el éxito». «Entendemos eso», dijo el señor Kambata, «pero sabemos que si emprende el caso se hará todo lo posible, y ahora debemos dejarle con su consulta».
Tan pronto como nuestros clientes se habían ido, Miller se levantó de su silla con la mano en el bolsillo del pecho. «Me atrevo a decir, doctor», dijo, «que puede adivinar a qué he venido. Me enviaron a investigar este caso Biramji y oí del señor Biramji que usted había estado allí y que había hecho un examen minucioso del sombrero del hombre desaparecido. Yo también, y no me importa decirle que no pude aprender nada de él». «No he sacado mucho yo mismo», dijo Thorndyke. «Pero ha sacado algo», insistió Miller, «aunque solo sea una pista. Y nosotros tenemos solo una pequeña pista. Hay muy pocas dudas de que este es el mismo hombre, la Esfinge de Nueva Jersey, como lo llaman los periódicos, que cometió esos otros robos, y es un tipo de criminal muy difícil de atrapar. Es audaz, es cauteloso, juega solo y no se detiene ante nada. No tiene cómplices y mata cada vez. La policía estadounidense nunca se acercó a él más que una vez, y esa vez nos da las únicas pistas que tenemos». «¿Huellas dactilares?», inquirió Thorndyke. «Sí, y muy malas también, tan ásperas que apenas se puede distinguir el patrón, e incluso esas no están absolutamente garantizadas como suyas, pero en cualquier caso, las huellas dactilares no sirven de mucho hasta que tienes al hombre. Y hay una fotografía del tipo, pero es solo una instantánea, y una mala además. Todo lo que muestra es que tiene una mata de pelo y una barba puntiaguda, o al menos las tenía cuando se tomó la fotografía. Pero para fines de identificación es prácticamente inútil. Aún así, ahí está, y lo que propongo es esto. Queremos a este hombre y usted también. Hemos trabajado junto antes y podemos confiar el uno del otro. Voy a poner mis cartas sobre la mesa y le pido que haga lo mismo». «Pero, mi querido Miller», dijo Thorndyke, «yo no tengo cartas, no tengo un solo hecho sólido». El detective estaba visiblemente decepcionado. Sin embargo, puso 2 fotografías sobre la mesa y las empujó hacia Thorndyke, quien las inspeccionó a través de su lente y me las pasó. «El patrón es muy indistinto y está roto», comentó. «Sí», dijo Miller. «Las huellas deben haberse hecho en una superficie muy rugosa, aunque se obtienen huellas algo parecidas a esas de montadores u otros hombres que usan limas y manejan metal rugoso. Y ahora, doctor, ¿no puede darnos una pista de algún tipo?» Thorndyke reflexionó unos momentos. «Realmente no tengo un solo hecho real», dijo, «y soy reacio a hacer sugerencias meramente especulativas». «Oh, está bien», respondió Miller alegremente. «Denos un comienzo. No me quejaré si no llega nada». «Bueno», dijo Thorndyke a regañadientes, «estaba pensando en obtener algunos detalles sobre los diversos inquilinos del número 51 de Clifford Inn. Tal vez usted podría hacerlo más fácilmente y podría valerle la pena». «Bien», exclamó Miller jubiloso, «le da a la nada etérea una habitación local y un nombre». «Probablemente sea el nombre equivocado», le recordó Thorndyke. «No me importa», dijo Miller. «Pero ¿por qué no deberíamos ir juntos? Es demasiado tarde esta noche y no puedo arreglármelas mañana por la mañana. Pero digamos, mañana por la tarde. 2 cabezas piensan mejor que una, ya sabe, especialmente cuando la segunda es la suya. O tal vez», añadió con una mirada hacia mí, «3 serían aún mejor». Thorndyke consideró por un momento o 2 y luego me miró. «¿Qué dices, Jervis?», preguntó. Como mi tarde estaba libre, acepté con entusiasmo, siendo tan curioso como el superintendente por saber cómo Thorndyke había conectado esta localidad particular con el criminal desaparecido. Y Miller partió muy animado con una cita para el día siguiente a las 3 de la tarde. Durante algún tiempo después de la partida del superintendente, me senté envuelto en profunda meditación. De alguna manera misteriosa, la dirección 51 Clifford Inn había surgido de los datos amorfos arrojados por el sombrero abandonado. Pero, ¿cuál había sido la conexión? Aparentemente el fragmento del sobre con la dirección había proporcionado la pista, pero ¿cómo había extendido Thorndyke N a 51 Clifford Inn? Era para mí un misterio completo.
Mientras tanto, Thorndyke se había sentado en la mesa de escribir y noté que de las 2 cartas que escribió, una estaba escrita en nuestro papel con membrete y la otra en papel de carta liso ordinario. Estaba especulando sobre la razón de esto cuando se levantó y mientras pegaba los sellos me dijo: «Voy a salir a echar estas 2 cartas. ¿Te apetece dar un pequeño paseo por las frondosas sombras de Fleet Street? La noche es aún joven». «Las soledades rurales de Fleet Street me atraen a todas horas», respondí, cogiendo mi sombrero de la oficina contigua, y en consecuencia salimos juntos, paseando por Kingsmith Walk y saliendo a Fleet Street por Mitchford. Cuando Thorndyke hubo echado sus cartas en el buzón de correos, se quedó un rato mirando la torre de la iglesia de St. Dunstan. «¿Alguna vez has estado en Clifford St. Jarvis?», preguntó. «Nunca», respondí. Pasábamos por allí juntos un promedio de 12 de veces a la semana. «Pero no es demasiado tarde para una visita exploratoria». Cruzamos la carretera y entrando en Clifford St. Passage, pasamos por la puerta aún entreabierta, cruzamos el patio exterior y enfilamos la entrada en forma de túnel junto al vestíbulo hacia el patio interior, en medio del cual Thorndyke se detuvo y mirando a una de las casas antiguas comentó: «Número 51». «Así que ahí es donde nuestro amigo cuelga su bandera», dije. «Oh, vamos, Jervis», protestó. «Me sorprendes. Eres tan malo como Miller. Simplemente he sugerido una posible conexión entre este local y el sombrero que se dejó en Bedford Place. En cuanto a la naturaleza de esa conexión no tengo ni idea y puede que no haya conexión alguna. Te aseguro, Jervis, que estoy sobre el hielo más delgado posible. Estoy trabajando sobre una hipótesis que es especulativa en el grado más alto y no le habría dado una pista a Miller de no ser porque estaba tan ansioso y tan dispuesto a ayudar y también porque caería sus huellas dactilares. Pero estamos realmente solo al principio y puede que nunca lleguemos más lejos». Miré hacia la vieja casa. Estaba toda a oscuras excepto el último piso, donde un par de ventanas iluminadas mostraban la sombra de un hombre moviéndose rápidamente por la habitación. Cruzamos a la entrada e inspeccionamos los nombres pintados en los postes de la puerta. La planta baja estaba ocupada por una firma de fotograbadores, el primer piso por un señor Carrington, cuyo nombre destacaba conspicuamente en su rectángulo de pintura blanca comparativamente fresca, mientras que los inquilinos del segundo piso, viejos residentes a juzgar por la pintura descolorida y manchada en la que se anunciaban sus nombres, eran los señores Bird y Heisley, metalúrgicos. «Bird se ha ido», dijo Thorndyke mientras leía los nombres y señaló 2 líneas rojas de tachadura que yo no había notado en la tenue luz. «Así que el caballero activo de arriba es presumiblemente el señor Higley y podemos asumir que tiene locales residenciales así como comerciales. Me pregunto quién y qué es el señor Carrington, pero me atrevo a decir que lo averiguaremos mañana». Con esto descartó los aspectos profesionales de Clifford St. y cambiando el tema a su historia y asociaciones, charló en su manera inimitable y pintoresca hasta que nuestras pausadas deambulaciones nos llevaron finalmente a la puerta del Inner Temple. A la mañana siguiente nos apresuramos con nuestro trabajo para dejar la tarde libre, haciendo varias visitas conjuntas a abogados de quienes estábamos tomando instrucciones. Al regresar del último de estos, un abogado de la City, Thorndyke entró en St. Helen's Place y se detuvo ante una puerta que llevaba la placa de latón de una firma de ensayadores y refinadores. Le seguía a la oficina exterior, donde, al mencionar su nombre, un hombre mayor se acercó al mostrador. «El señor Gregson ha sacado algunos especímenes para usted, señor», dijo. «Son de unos 30 gramos por tonelada. Dijo que el contenido no era importante. Debo decirle que no necesita devolverlos. No vale la pena tratarlos». Fue a una gran caja fuerte de la que sacó una bolsa de lona y volviendo al mostrador volcó sobre él el contenido de la bolsa, que consistía en una docena de trozos de cuarzo de buen tamaño y un fragmento amarillo brillante que Thorndyke recogió y dejó caer en su bolsillo. «¿Servirá esa colección?», preguntó nuestro amigo. «Responderá perfectamente a mi propósito», respondió Thorndyke, y cuando los especímenes hubieron sido devueltos a la bolsa y esta última depositada en el maletín de Thorndyke, mi colega agradeció al asistente y seguimos nuestro camino. «Extendemos nuestras actividades al dominio de la mineralogía», comenté.
Thorndyke sonrió una sonrisa inescrutable. «También empleamos la bomba de succión como instrumento de investigación», observó. «Sin embargo, los usos estratégicos de los trozos de cuarzo, aparte de como proyectiles, se desarrollarán a su debido tiempo, y el intervalo puede usarse para la reflexión». Lo fue, pero mi reflexión no trajo solución. Noté, sin embargo, que cuando a las 3 en punto partimos en compañía del superintendente, la bolsa fue con nosotros, y habiendo ofrecido llevarla y habiendo sido aceptada mi oferta con un brillo socarrón, su peso me aseguró que el cuarzo todavía estaba dentro. «Despachos y oficinas para alquilar», leyó Thorndyke en voz alta mientras nos acercábamos a la portería. «Eso nos permite entrar, creo, y el portero nos conoce al Dr. Jervis y a mí de vista, así que hablará más libremente». «A mí no me conoce», dijo el superintendente, «pero me mantendré en segundo plano de todos modos». Un tirón a la campana hizo salir a un hombre de aspecto clerical con sombrero de copa y levita, que nos miró a Thorndyke y a mí a través de sus gafas con un aire amable de reconocimiento. «Buenas tardes, señor Larkin», dijo Thorndyke. «Me han pedido que obtenga detalles de despachos vacantes. ¿Qué tiene para alquilar?» El señor Larkin reflexionó. «Déjeme ver. Hay una planta baja en el número 5, bastante oscura, y un pequeño conjunto en el segundo par en el número 12, y luego está... Oh, sí, hay un buen conjunto en el primer piso en el número 51. No habrían estado vacantes hasta San Miguel, pero el señor Carrington, el inquilino, ha tenido que irse al extranjero repentinamente. Recibí una carta suya esta mañana adjuntando la llave. Una carta curiosa también». Se metió la mano en el bolsillo y, sacando un manojo de cartas, seleccionó una y se la entregó a Thorndyke con una amplia sonrisa. Thorndyke echó un vistazo al matasellos, Londres E, y habiendo sacado la llave, extrajo la carta que abrió y sostuvo para que Miller y yo pudiéramos verla. El papel llevaba el encabezado impreso Baltic Shipping Company, Wapping, y el encabezado adicional escrito S.S. Gothenburg, y la carta era breve y al grano. «Estimado señor, dejo mis despachos en el número 51, ya que he sido llamado repentinamente al extranjero. Adjunto la llave, pero no le molesto con el alquiler. La venta de mi costoso mobiliario lo cubrirá con creces, y el excedente puede gastarse en pintar las rejas del jardín. Sinceramente suyo, A. Carrington». Thorndyke volvió a poner sonriendo la carta y la llave en el sobre y preguntó: «¿Cómo es el mobiliario?» «Ya verá», se rió el portero, «si le interesa ver las habitaciones, y creo que podrían convenirle. Son un buen conjunto». «¿Tranquilas?» «Sí, bastante tranquilas. Hay un metalúrgico encima, Higley. Solía ser Bird y Higley, pero Bird se ha ido a la City y no creo que Higley haga mucho negocio ahora». «Déjeme ver», dijo Thorndyke. «Creo que solía encontrarme con Higley a veces. Un hombre alto y moreno, ¿no?» «No, ese sería Bart. Higley es un hombre pequeño, rubio, bastante calvo, con una tez bastante encendida». Aquí el señor Larkin se tocó la nariz con complicidad y levantó su dedo meñique. «Lo que puede explicar la caída del negocio». «¿No sería mejor que echáramos un vistazo a las habitaciones?», interrumpió Miller un poco impaciente. «¿Podemos verla, señor Larkin?», preguntó Thorndyke. «Ciertamente», fue la respuesta. «Tiene la llave. Démela cuando haya visto las habitaciones y haga lo que haga», añadió con una amplia sonrisa, «tenga cuidado con el mobiliario». «Parece», comentó el superintendente mientras cruzábamos el patio interior, «como si el señor Carrington hubiera hecho mutis por el foro. Eso es esperanzador. Y veo», continuó mirando la pintura fresca en el poste de la puerta mientras pasábamos por la entrada, «que no ha estado aquí mucho tiempo. Eso también es esperanzador». Subimos al primer piso, y cuando Thorndyke abrió la puerta y la abrió de par en par, Miller se rió en voz alta. El costoso mobiliario consistía en una pequeña mesa de cocina, una silla Windsor y una silla de cubierta destartalada. La cocina contenía un hornillo de gas, una pequeña cacerola y una sartén, y el dormitorio estaba amueblado con una cama de campana desprovista de ropa de cama, un lavamanos sobre una caja de embalaje y una lata de agua. «¡Hola!»,
exclamó el superintendente. ¡Ha dejado un sombrero! ¡Un sombrero bastante bueno también! Lo descolgó de la percha, echó un vistazo a su exterior y luego, dándole la vuelta, miró dentro. Y entonces su boca se abrió con una sacudida. ¡Gran Salomón Águila!, jadeó. —¿Lo ve, doctor? ¡Es el sombrero! Nos lo tendió y efectivamente en el forro de seda blanca de la copa estaban las letras doradas en relieve D.B., tal como el señor Biramji las había descrito. —Sí —convino Thorndyke, mientras el superintendente cogía una bolsa de papel de frutería del suelo de la cocina y metía el sombrero en ella—. Es indudablemente el eslabón perdido. ¿Pero qué va a hacer ahora? —¿Hacer? —exclamó Miller—. Pues voy a atrapar al hombre. Estos barcos del Báltico hacen escala en Hull y Newcastle. Tal vez él no lo sabía, y son barcos bastante lentos también. Telegrafiaré a Newcastle para que detengan el barco y llevaré al inspector Badger para hacer el arresto. Dejaré que usted explique al portero, y le debo 1000 gracias por su valioso consejo. Con esto se marchó apresuradamente, abrazando el precioso sombrero, y desde la ventana le vimos cruzar el patio a toda prisa y salir disparado por el postigo hacia Feather Lane. —Creo que Miller se precipitó un poco —dijo Thorndyke—. Debería haber obtenido una descripción del hombre y algunos detalles más. —Sí —dije—, Miller habría hecho mucho mejor esperando hasta que hubiera terminado con el señor Larkin, pero puede obtener más detalles cuando devolvamos la llave. Obtendremos más información del caballero que vive en el piso de arriba, y creo que subiremos a entrevistarle ahora. Le escribí anoche y concerté una cita, firmando como W. Polton. Su nombre, si preguntara, es Stevenson. Mientras subíamos las escaleras al siguiente piso, medité sobre los procedimientos bastante tortuosos de mi colega habitualmente directo. El uso de los trozos de cuarzo era ahora obvio, pero ¿por qué estas tácticas misteriosas? ¿Y por qué, antes de llamar a la puerta, Thorndyke tomó cuidadosamente la lectura del medidor de gas en el rellano? La puerta se abrió en respuesta a nuestra llamada. Un hombre algo bajo, de aspecto alerta y bien afeitado, con un mono blanco, que nos miró con atención y bastante prohibición. Pero Thorndyke era la genialidad personificada. —¿Cómo está, señor Higley? —dijo, tendiendo la mano, que el metalúrgico estrechó fríamente. —¿Recibió mi carta, supongo? —Sí, pero no soy el señor Higley. Está fuera y yo estoy a cargo. Pienso hacerme cargo de su negocio si hay algo en lo que hacerse cargo. Mi nombre es Sherwood. ¿Tiene las muestras? Thorndyke sacó la bolsa de lona que el señor Sherwood tomó de él y vació sobre un banco, recogiendo los trozos de cuarzo uno por uno y examinándolos de cerca. Mientras tanto, Thorndyke hizo un rápido reconocimiento del lugar. Contra la pared había 2 hornos de copela y un tercer horno más grande, como un pequeño horno de alfarería. En un conjunto de estantes estrechos había varias filas de copelas de ceniza de hueso que parecían pequeñas macetas blancas, y cerca de ellas estaba la prensa de copelas, un aparato en el que se introducía cenizas de hueso en polvo y se comprimía mediante un émbolo para formar las copelas, mientras que al lado de la prensa había una tina de ceniza de hueso, mucho más gruesa, noté, que el polvo fino habitual. Esta aspereza también fue observada por Thorndyke, quien se acercó a la tina y metió la mano en la ceniza y luego se limpió los dedos en su pañuelo. «Este material no parece contener mucho oro», dijo el señor Sherwood, «pero veremos cuando hagamos el ensayo». «¿Qué opina de eso?», preguntó Thorndyke, sacando de su bolsillo el pequeño trozo de mineral brillante y de aspecto dorado que había recogido en casa del ensayador. El señor Sherwood lo tomó de él y lo examinó de cerca. «Esto parece bastante más esperanzador», dijo. «Bastante rico, de hecho». Thorndyke recibió esta declaración con un semblante impasible, pero en cuanto a mí, miré al señor Sherwood con asombro, porque este trozo de mineral brillante era simplemente un fragmento de pirita de hierro común. No habría engañado a un colegial, mucho menos a un metalúrgico. Aún sosteniendo el espécimen y tomando una lente de relojero de un estante, el señor Sherwood se trasladó a la ventana. Simultáneamente, Thorndyke se acercó suavemente a los estantes de copelas y recorrió rápidamente con la vista las filas de copelas. De repente, se detuvo en una, la examinó más de cerca y luego, tomándola del estante, comenzó a rasparla con la uña. En este momento el señor Sherwood se volvió y le observó.
e instantáneamente brilló en el rostro del metalúrgico una expresión de ira y alarma mezcladas. «¡Deje eso!», ordenó perentoriamente, y luego, como Thorndyke continuaba raspando con la uña, gritó furiosamente: «¿Me oye? ¡Suéltelo!». Thorndyke le tomó literalmente la palabra y dejó caer la copela al suelo, donde se hizo añicos en innumerables fragmentos, de los cuales uno de los más grandes se separó del resto. Thorndyke se abalanzó sobre él y en una mirada instantánea, mientras lo recogía, lo reconocí como un diente calcinado. Luego siguieron unos momentos de silencio extraño y dramático. Thorndyke, sosteniendo el diente entre el índice y el pulgar, miró fijamente a los ojos del metalúrgico, y este último, pálido como un cadáver, fulminó con la mirada a Thorndyke y se desabrochó furtivamente el mono. De repente, el silencio se rompió en un tumulto tan desconcertante como el choque de una colisión ferroviaria. La mano derecha de Sherwood se lanzó bajo su mono. Instantáneamente Thorndyke agarró otra copela y la arrojó con tal precisión que se hizo añicos en la frente del metalúrgico, y mientras lanzaba el proyectil, saltó hacia adelante y propinó un rápido uppercut. Hubo un estruendo atronador, una nube de polvo blanco y una pistola automática repiqueteó por el suelo. Agarré la pistola y corrí en ayuda de mi amigo, pero no hubo necesidad. Con su gran fuerza y su asombrosa habilidad, por no hablar de los efectos del golpe de knockout, Thorndyke tenía al hombre inmovilizado. «Mira si puedes encontrar algo de cuerda, Jervis», dijo en un tono tranquilo y calmado que parecía casi ridículamente fuera de lugar con las circunstancias. No hubo dificultad en ello, pues varias cajas atadas con cuerda estaban en un rincón del laboratorio. Corté 2 trozos, con uno de los cuales aseguré los brazos del hombre postrado y con el otro le sujeté las rodillas y los tobillos. «Ahora», dijo Thorndyke, «si te encargas de sus manos, haremos una inspección preliminar. Veamos primero si lleva cinturón». Desabrochando el chaleco del hombre, le subió la camisa, dejando al descubierto un ancho cinturón de cincha provisto de varios bolsillos de cuero, cuyas solapas abotonadas palpó cuidadosamente, sin hacer caso del torrente de amenazas e imprecaciones que emanaba de los labios hinchados de nuestra víctima. De los bolsillos delanteros pasó a los traseros, pasando una mano exploradora bajo el cuerpo que se retorcía. «¡Ah!», exclamó de repente. «Dale la vuelta y ten cuidado con sus talones». Rodamos a nuestro cautivo, y mientras Thorndyke despellejaba el conejo, quedó a la vista un bolsillo central, en el que, cuando lo hubo desabotonado, introdujo los dedos. «Sí», continuó, «creo que esto es lo que estamos buscando». Retiró los dedos, entre los que sostenía un pequeño paquete de papel japonés, y con excitación febril le vi abrir capa tras capa del suave envoltorio. Al retirar el último pliegue, un maravilloso destello carmesí me dijo que se había encontrado el gran rubí. «¡Ahí, Jervis!», dijo Thorndyke, sosteniendo la magnífica gema hacia mí en la palma de su mano. «Mira esta cosa hermosa y siniestra, cargada con incalculables potencialidades del mal, y agradece a los dioses que no sea tuya». Lo envolvió de nuevo cuidadosamente y, habiéndolo guardado en su bolsillo interior, dijo: «Y ahora, dame la pistola y corre a la oficina de telégrafos y mira si puedes detener a Miller. Me gustaría que él se llevara el crédito por esto». Le entregué la pistola y salí a Feather Lane y bajé a Fleet Street, donde en la oficina de correos mi mensaje urgente fue enviado a Scotland Yard inmediatamente. En unos minutos llegó la respuesta de que el superintendente Miller aún no se había ido y que partía inmediatamente hacia Clifford's Inn. Un cuarto de hora más tarde llegó en un cabriolé a la puerta de Feather Lane y le conduje al segundo piso, donde Thorndyke le presentó a su prisionero y presenció el arresto oficial. «¿No ves cómo llegué a esto?», dijo Thorndyke mientras caminábamos hacia casa después de devolver la llave. «Bueno, no me sorprende. La evidencia inicial era de lo más débil. Adquirió importancia solo por efecto acumulativo. Reconstruyámosla tal como se desarrolló». El sombrero abandonado fue, por supuesto, el punto de partida. Ahora bien, lo primero que uno notaba era que parecía haber tenido más de un dueño. Ningún hombre compraría un sombrero nuevo que le quedara tan mal como para necesitar todo ese relleno, y la disposición del relleno sugería un hombre de cabeza larga usando un sombrero que había pertenecido a un hombre de cabeza corta. Luego estaban las sugerencias ofrecidas por las tiras de papel. La dirección fragmentaria se refería a un lugar cuyo nombre terminaba en N y el resto era evidentemente London WC.
Ahora bien, ¿qué nombres de lugares del oeste central terminan en N? No era una calle, una plaza o un patio, y Barbican no está en el distrito WC. Era casi con certeza uno de la media docena de Inns of Court, pero, por supuesto, no era necesariamente la dirección del dueño del sombrero. El otro trozo de papel llevaba el efecto de una palabra que terminaba en EL y otra palabra que terminaba en EEP, y conectadas con estas había cantidades indicadas en onzas y peso troy, pero las únicas personas que usan el peso troy son las que comercian con metales preciosos. Inferí, por tanto, que el EL era parte de Lemel o limaduras y que el EEP era parte del floor sweep, el barrido de suelo, una inferencia que fue apoyada por las cantidades respectivas: 3 onzas 5 pennies de limaduras y 9 onzas y media de barrido de suelo. ¿Qué es el Lemel?, pregunté. Es el nombre comercial de las limaduras de oro o plata que se acumulan en la piel del banco de un joyero. El barrido de suelo es, por supuesto, el polvo barrido en el suelo del taller de un joyero u orfebre. El lemel es metal real, aunque no define un uniforme, pero el barrido es una mezcla de suciedad y metal. Ambos se guardan y se envían a los refinadores para que extraigan el oro y la plata. Este papel entonces estaba relacionado con un orfebre o un refinador de oro, que podría llamarse a sí mismo ensayador o metalúrgico. La conexión fue apoyada por la hoja de una lista de precios de estufas de gas. Un metalúrgico estaría bien provisto de listas de estufas de gas y hornos. Las trazas de plomo en el polvo del sombrero nos dieron otra paja que soplaba en la misma dirección, pues el oro ensayado por el proceso seco se funda en el horno de copela con plomo, y como el plomo se oxida y el óxido es volátil, las trazas de plomo tendrían a aparecer en el polvo depositado en el laboratorio. Lo siguiente que hice fue consultar el directorio, y cuando lo hice encontré que no había orfebres en ninguno de los inns y solo un ensayador, el señor Higley de Cliffordson. Las probabilidades, por tanto, por escasas que fueran, apuntaban a alguna conexión entre este sombrero extraviado y el señor Higley, y esta era positivamente toda la información que teníamos cuando salimos esta tarde. Sin embargo, tan pronto como llegamos a Cliffordson, la evidencia comenzó a crecer como una bola de nieve rodando. Primero estuvo la contribución de Larkin y luego estuvo el descubrimiento del sombrero desaparecido. Ahora bien, tan pronto como vi ese sombrero, mis sospechas recayeron sobre el hombre de arriba. Sentí la convicción de que el sombrero había sido dejado allí a propósito y que la carta de Larkin era solo una maniobra de distracción para crear una pista falsa. Sin embargo, la presencia de ese sombrero confirmó completamente la otra evidencia. Mostró que la conexión aparente era una conexión real. Pero, pregunté, ¿qué te hizo sospechar del hombre de arriba? Mi querido Jervis, exclamó, considera los hechos. Ese sombrero era suficiente para ahorcar al hombre que lo dejó allí. ¿Puedes imaginar a este astuto y cauteloso villano cometiendo un error tan idiota, yéndose y dejando los medios de su condena para que cualquiera los encuentre? Pero estás olvidando que mientras que el sombrero desaparecido se encontró en el primer piso, el sombrero del asesino estaba conectado con el segundo piso. La evidencia sugería que era el sombrero de Higley. Y ahora, antes de pasar a la siguiente etapa, déjame recordarte esas huellas dactilares. Miller pensó que su apariencia rugosa se debía a la superficie en la que se habían hecho, pero no fue así. Eran las huellas de una persona que sufría de ictiosis, psoriasis palmar o alguna dermatitis seca. Hay otro punto. El hombre que buscábamos era un asesino. Su vida ya estaba perdida. Para un hombre así, otro asesino más o menos no tiene importancia. Si este hombre, habiendo puesto la pista falsa, había decidido refugiarse en las habitaciones de Higley, era probablemente que ya se hubiera deshecho de Higley. Y recuerda que un metalúrgico tiene medios inigualables para deshacerse de un cuerpo, pues no solo es cada uno de sus hornos de mufla un crematorio en miniatura, sino que el propio residuo de un cuerpo cremado, ceniza de hueso, es uno de los materiales de su oficio. Cuando subimos, primero tomé la lectura del medidor de gas y averigüé que se había usado una gran cantidad de gas recientemente. Luego, cuando entramos, aproveché la oportunidad para estrechar la mano del señor Sherwood e inmediatamente me di cuenta de que sufría de una forma bastante extrema de ictiosis.
Este fue el primer punto de verificación. Luego descubrimos que realmente no podía distinguir entre pirita de hierro y cuarzo aurífero. No era metalúrgico en absoluto, era un impostor. Luego, la ceniza de hueso en la tina estaba mezclada con fragmentos de hueso calcinado y todas las copelas mostraban fragmentos similares. En una de ellas pude ver parte de la corona de un diente. Eso fue pura suerte. Pero observa que para entonces ya tenía suficiente evidencia para justificar un arresto. El diente sirvió solo para llevar el asunto a una crisis y su respuesta a mi acusación tácita nos ahorró la molestia de buscar más evidencia confirmatoria. Lo que no me queda del todo claro, dije, es cuándo y por qué se deshizo de Higley. Como el cuerpo ha sido completamente reducido a cenizas, Higley debe haber muerto al menos hace algunos días. Indudablemente, convino Thorndyke. Supongo que el curso de los acontecimientos fue así. La policía ha estado buscando ansiosamente a este hombre, y cada nuevo crimen debe haber hecho su posición más insegura, pues un criminal nunca puede estar seguro de no haber dejado alguna pista. Empezó a ser necesario para él hacer algunos arreglos para salir del país y, mientras tanto, tener un retiro en caso de que su paradero fuera descubierto por casualidad. Las habitaciones de Higley eran admirables para ambos propósitos. Aquí había un hombre solitario que rara vez tenía visitas y a quien probablemente no se echaría de menos durante un tiempo considerable, y en esas habitaciones estaban los medios para deshacerse rápida y completamente del cuerpo. El mero asesinato sería un detalle insignificante para este rufián. Imagino que Higley fue asesinado al menos hace una semana y que el asesino no ocupó su nuevo arrendamiento hasta que el cuerpo se redujo a cenizas. Con ese horno grande, además de los pequeños, esto no tomaría mucho tiempo. Cuando el nuevo local estuvo listo, pudo hacer una desaparición fingida para cubrir su vida real más tarde. Y debes ver cuán perfectamente engañosa fue esa desaparición fingida. Si la policía hubiera descubierto ese sombrero en la habitación vacía, solo una semana después habrían estado seguros de que había escapado a uno de los puertos del Báltico, y mientras seguían sus supuestas huellas, él podría haberse ido cómodamente vía Folkestone o Southampton. Entonces, ¿crees que acababa de mudarse a las habitaciones de Higley? Yo diría que se mudó anoche. El asesinato de Biramji probablemente se planeó con alguna información que el asesino había recogido, y tan pronto como se llevó a cabo, comenzó inmediatamente a poner las pistas falsas. Cuando llegó a sus habitaciones ayer por la tarde, debió escribir la carta a Larkin e irse de inmediato a East End para echarla al correo. Luego, probablemente se cortó el pelo tupido y se afeitó la barba y el bigote, lo que le haría bastante irreconocible para Larkin, y se mudó a las habitaciones de Higley, desde donde habría salido tranquilamente en unos días para tomar su pasaje al continente. Era un plan bastante bueno, y de no ser por el accidente de tomar el sombrero equivocado, casi con certeza habría tenido éxito. Una vez al año, el 2 de agosto, se entrega con infalible regularidad en el número 5A de King's Speech Walk una gran caja de sándalo tallado llena de los más selectos cigarros de Trichinopoli y acompañada de una carta afectuosa de nuestro difunto cliente, el señor Biramji, porque el 2 de agosto es el aniversario de la muerte en el cobertizo de ejecución de Newgate de Cornelius Barnett, también conocido como la Esfinge de Nueva Jersey. Hasta aquí el tercer caso de nuestro detective científico. Una vez más, la evidencia física contó una historia que la policía no podía escuchar. ¿Te imaginabas que ese detalle iba a ser la clave de todo el misterio? Déjame tu comentario aquí abajo. Y si ya estás listo para el próximo enigma forense, haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla. Te espero ahí.